Los líderes de las principales formaciones políticas de España siguen su particular partida para formar parte de un gobierno donde sus intereses se vean respaldados. Hoy mismo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se reunían en el Congreso de los Diputados para tratar de retomar las conversaciones sobre la formación de gobierno. Iglesias renuncia a entrar en un gobierno de izquierdas, ha dicho estar dispuesto a ceder y a no estar en ese gobierno si supusiera una dificultad para formar un ejecutivo progresista de PSOE, Podemos, Compromiso e Izquierda Unida, una coalición que sumaría 161 diputados. Durante todo este tiempo, Ciudadanos, la formación de Albert Rivera, entiende que hay aspectos irrenunciables en su acuerdo con el PSOE: la oposición a las consultas de autodeterminación, defender la estabilidad presupuestaria y cumplir con el déficit, y consensos en política antiterrorista. El PP dice no pintar nada si el PSOE alcanza un acuerdo con Podemos. Sánchez había insistido hasta hoy en que el gobierno de cambio tiene que incluir a Podemos y Ciudadanos. ¿Queda descartado un ejecutivo transversal con Ciudadanos y Podemos apoyando al PSOE? ¿El bloqueo de posturas nos lleva sin solución a unas nuevas elecciones en junio? ¿Es posible el gobierno de gran coalición PP, PSOE, Ciudadanos que pregona el PP? De ir a unas nuevas votaciones, ¿qué factura pasaría al líder del PSOE? ¿A quién beneficiaría unas nuevas elecciones? ¿Es posible un gobierno con la presencia de los nacionalistas que abogan por la ruptura de España? Esta noche en el debate, el futuro electoral de nuestro país. Muy buenas noches. Yo creo que no hemos podido tener más tino eligiendo el tema en un día en el que la actualidad política se centraba en esa reunión entre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el del PSOE, Pedro Sánchez. Ya han oído en esta introducción que les hacía cómo están las cosas, y por eso hemos querido tener a los 5 partidos. En este caso hemos sustituido Ganemos por Podemos, por ser protagonista de primera mano en estas negociaciones, en estos contactos que existen para intentar formar gobierno, aunque a día de hoy, de momento, nada de nada. Por eso, esta noche vamos a intentar que los protagonistas de esta mesa respondan a estas y a otras preguntas que les haré. Les paso a presentar a los intervinientes, a los representantes de los diferentes partidos. Por el partido Podemos nos acompaña José Ignacio García. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Le hago a usted la primera pregunta. ¿Queda descartado, después de el paso que ha dado el líder de su partido hoy, un ejecutivo transversal, una posibilidad de gobierno entre Ciudadanos apoyando al PSOE? Bueno, yo creo que es el momento. Yo primero agradecía un poco esto porque creo que es positivo para la ciudadanía que nos sentemos a hablar de política, de cosas reales, de las medidas que verdaderamente queremos hacer, y dejemos un poquito el politiqueo de que yo creo que incluso nosotros estamos un poco hartas ya. Creo que es importante que nos centremos en las políticas. Hasta ahora hemos estado hablando siempre de estabilidad, de la importancia de la estabilidad en estos 3 meses, pero sin embargo nos preguntamos ¿estabilidad para quién? Hemos vivido 4 años de enorme estabilidad institucional que ha sido, a su vez, enormemente inestable para la mayoría de la gente. Creemos que lo importante que nos tenemos que preguntar es qué políticas, para quién y en favor de quién. Si nos planteamos unas políticas continuistas con el Partido Popular, o por el contrario nos empezamos a plantear en serio un cambio de 180 grados en las políticas de este país. Si es así, nos van a encontrar seguro. Pues muchas gracias por la concreción y la síntesis. Carlos Pérez, Ciudadanos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Aleja esto la posibilidad de que su partido esté en un gobierno apoyando al PSOE? Nosotros, bueno, desde el inicio lo que ha dicho siempre Ciudadanos es que no va a formar parte de ningún gobierno que no lidere, ¿no? Dicho esto, nosotros, Ciudadanos, yo por lo menos desde nuestro punto de vista, lo que sí hemos sido muy coherentes desde el inicio. Nosotros hemos planteado en el inicio que hemos presentado la voluntad de formar un gobierno estable, a diferencia del compañero de Podemos. Sí creemos que hace falta estabilidad en este momento, porque el resultado de fuerzas que ha salido lo que requiere es que dotemos de estabilidad a este gobierno. Por otro lado, nosotros lo que solicitamos son las reformas frente a los sillones que se están solicitando también desde otras formaciones. Creemos que hay cosas muy importantes que hay que hacer ahora mismo en España y nos tenemos que poner de acuerdo, como es por ejemplo la reforma de la justicia, el tema de la unidad de España, que debe ser también prioritario, la protección a los autónomos. Es decir, hay una serie de puntos que son fundamentales y en el que nos tenemos que poner de acuerdo sí o sí. Olvidándonos de eres de un partido, eres de otro. Señora, ha llegado la hora de sentarse. Desde ese punto de vista, Ciudadanos lo ha hecho, se ha sentado en este caso con el Partido Socialista, y nosotros lo que creemos es que otros partidos se unan a nuestro acuerdo. Creemos que es bastante positivo, que tiene una reforma muy buena para España en el momento actual. Y para terminar, nosotros que creemos también que sería un error
ir de nuevo a unas nuevas elecciones, porque actualmente tenemos los tiempos, podría haber una mayoría parlamentaria y sería un coste realmente prácticamente inasumible tal y como está el país, y muchos ciudadanos no nos lo perdonarían. Muchas gracias, Raúl Ruiz Verdejo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo valora Izquierda Unida el paso dado hoy por Pablo Iglesias y si ve la posibilidad más cercana de un previsible gobierno progresista donde esté su partido, Podemos, Compromís y el PSOE? Es la opción que Izquierda Unida ha estado defendiendo. Buenas noches, Alberto, en primer lugar. La opción decía que Izquierda Unida ha estado defendiendo, provocando esa reunión a 4 con Compromís, con Podemos y con el Partido Socialista, desde el convencimiento de que esos 161 diputados, con la abstención de algún que otro grupo, nos podría permitir formar un gobierno de progreso, porque nosotros no coincidimos con esas cuestiones que son fundamentales para Ciudadanos, la reforma de la justicia o la unidad de España, que serán muy importantes, pero entendemos que hay cuestiones de gran emergencia social que están padeciendo los españoles. Y bueno, hay medidas que hemos puesto encima de la mesa en los encuentros con el Partido Socialista que entendíamos que eran fundamentales. Disponer de una banca pública, subir el salario mínimo un 20% durante el próximo año, el presente año 2016, derogar las 2 reformas laborales, derogar la LOMCE, etcétera, etcétera, etcétera. Creíamos que eso era fundamental y apostábamos por un gobierno de izquierda. Si creemos que es posible un gobierno con el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, en este caso, yo lo veo muy complicado si hacen valer sus programas, porque son el agua y el aceite. Sin embargo, sí estamos muy sorprendidos con el ejercicio de funambulismo que está haciendo el Partido Socialista. Tenía una gran oportunidad para haber apostado por ir hacia un gobierno de izquierda, y en lugar de apostar por esa opción, lo que ha hecho ha sido prácticamente cerrar puertas buscando Ciudadanos. Es muy complicado que haya un gobierno de progreso si está Ciudadanos, al menos desde nuestra perspectiva. Muchas gracias, señor Ruiz Verdejo. Juan Carlos Camas, Partido Socialista, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Encantado. ¿Dónde queda la transversalidad de la que se ha hablado hasta ahora? ¿Es posible con el paso dado hoy por Pablo Iglesias? Bueno, yo creo que la transversalidad sigue siendo posible con el paso dado por Pedro Sánchez. Es decir, básicamente, ¿no? Es decir, yo creo que aquí lo que se hizo por parte del Partido Socialista fue primero un ejercicio de responsabilidad con el país, para dotarlo precisamente de la estabilidad institucional que necesita, porque la primera misión del Congreso que sale de la Junta, la primera obligación de los diputados a Cortes no es otra que elegir un gobierno para este país. Todo lo que no sea elegir un gobierno para este país significa tener una situación de inestabilidad, de stand-by, de no poder tomar decisiones que este país requiere. El Partido Socialista, ante la negativa del Partido Popular, tomó la iniciativa en un ejercicio de responsabilidad, y en eso está, en hacer efectivo ese ejercicio de responsabilidad. Y para eso lo que el Partido Socialista pone encima de la mesa es una oferta que ha denominado del Gobierno por el Cambio, porque este país, después de los últimos años, necesita cambios, y cambios extraordinariamente importantes, y ahí están todas las medidas de carácter reformista que están encima de la mesa, a las que se pueden asumir, y que no existen, a diferencia de lo que ha comentado el compañero de Izquierda Unida, no existen asuntos que sean insalvables. No existen. Es decir, si se comparan los distintos programas, entre el programa de Ciudadanos, el programa de Podemos, el programa del PSOE, el programa de Izquierda Unida, existen similitudes extraordinariamente importantes que harán que este país siga dando pasos adelante en ese gobierno del cambio. Muchas gracias. Lidia Menacho, Partido Popular. Bueno, buenas noches, y la verdad que me alegra en este caso ser la última en intervenir, porque creo que después de las intervenciones del resto hay mucho que decir, ¿no? En primer lugar, decirle a mi compañero Carlos Camas que bueno, que aquí la única negativa fue del Pedro Sánchez a Mariano Rajoy para sentarse con él. Esa fue, no recuerdo bien la frase, pero decía, ¿cuántas veces le tengo que decir que no? Pues creo que esa fue la primera negativa. Por lo tanto, ante eso hay que recordárselo al Partido Socialista, ¿no? Pero sobre todo hoy que tenía la oportunidad de poder ver la propia comparecencia de Pedro Sánchez, lo decía claramente, ¿no? Nos ha unido junto a Pablo Iglesias dos cosas. La primera, no queremos elecciones. Existe pánico real
entre los tres partidos que ahora mismo están en pugna, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, a unas nuevas elecciones. Es decir, tienen pánico de enfrentarse a lo que los españoles le tienen que decir después de haberse quitado las caretas en estos 100 días que llevamos prácticamente desde que pasaron las elecciones. Y un segundo objetivo, quitar a Mariano Rajoy. Esos son los dos objetivos que ha dicho el propio Pedro Sánchez en la comparecencia que ha hecho esta mañana. Por lo tanto, yo creo que más claro, agua, ¿no? Es decir, no quieren ir a las elecciones porque se han quitado la careta. Una cosa es lo que decían antes del 20 de diciembre y otra cosa es lo que están haciendo estos tres partidos, Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista. Después tienen miedo a decirle a los españoles que aquello que decían y aquello por lo que le votaron los españoles no de forma mayoritaria no es lo que están haciendo en estos últimos semanas, y sobre todo que su único objetivo, fuera de esos programas que ahora se cambian, que primero eran insalvables, ahora sí lo son, ahora nos hacemos, pues el único objetivo era quitar a Mariano Rajoy. Y solo para terminar, pues decirle que al compañero de Podemos, José Ignacio, que dice que bueno, que ha habido una gran estabilidad institucional, pero no se ha sentido la gente. 7,5 millones de votantes de forma mayoritaria al Partido Popular, por lo tanto, algo habremos hecho bien. Por lo tanto, no pueden arrogarse ningún partido político la verdad absoluta cuando los ciudadanos, en un ejercicio de democracia absoluto, dijeron el lugar que cada uno de los partidos tiene que ocupar. Y obviamente el Partido Popular tenía que ocupar un lugar que el resto de partidos, y principalmente el Partido Socialista, no ha querido que ocupase. Con esa multitud de negativas, no, no y no. Gracias, Lidia Menacho. A partir de ahora pueden intervenir cuando quieran. Me pedía la palabra Luis Verdejo, posteriormente representantes de Podemos, José Ignacio. Yo, al hilo de lo que decía Lidia y Juan Carlos, en primer lugar, con respecto a la posibilidad de que se repitan elecciones, yo creo que esa sería una pésima noticia, porque sería el fracaso de la política. El fracaso de la política y de la capacidad de los partidos para entenderse. Yo creo que lo último que necesita este país, este pueblo, es que repitamos unas elecciones, porque las anteriores no han servido para nada. Eso es una muy mala noticia. Y después, con respecto a lo que comentaba Juan Carlos, de que existen extraordinarias similitudes, existen grandes diferencias, fundamentalmente en el aspecto económico, entre los planteamientos de Ciudadanos y los planteamientos que han estado haciendo fuerzas como Izquierda Unida o incluso Podemos. Casar eso es sumamente complicado, por no decir imposible, pero es que además me da la sensación de que estamos en una pre-campaña cuando resulta que se le ofrece al Partido Socialista la posibilidad de negociar un posible acuerdo de gobierno con las fuerzas de la izquierda. El Partido Socialista no está cómodo, está más cómodo con Ciudadanos, mirando a su derecha, lo ha demostrado, y con eso evita la posibilidad de que haya entendimiento con las fuerzas de izquierda. Pero es que además creo también que Pablo Iglesias está más interesado, o ha estado más interesado, en la repetición de las elecciones que en otra cosa, porque cuando sale públicamente diciendo propongo ser el vicepresidente del gobierno y tener la cartera de defensa, de interior, está diciendo que no va a haber gobierno, porque no hace falta ser muy listo para saber que ningún gobierno dejaría el aparato del gobierno a su socio. Luego lo está poniendo muy difícil, y me da la sensación de que tanto Partido Socialista como en este caso Podemos, Ciudadanos está a la que salte porque quiere estar en el gobierno, cueste lo que cueste y con quien sea, pero Partido Socialista y en este caso Podemos no han demostrado mucho interés. Prueba de ello, y ya termino, es que ni uno ni otro tenían un hueco en la agenda para verse antes de Semana Santa. Yo no me explico que los dos líderes de dos partidos como Podemos y el Partido Socialista, con un país que no tiene un gobierno, tengan cosas más importantes que hacer que sentarse a intentar ponerse de acuerdo. No me lo explico, y tengamos que esperar a Semana Santa. José Ignacio, posteriormente Juan Carlos Campos. Yo muchas veces, de verdad, cuando escucho hablar a los representantes del Partido Popular, parece que viví en un país completamente diferente al de la mayoría de la gente. Es decir, cuando habláis de que... Son la gente que os ha votado vosotros, ¿no? Al de la mayoría de la gente. Cuando hablamos que tú hablas representando a una serie de personas y yo hablo representando a una serie de personas. Y todavía somos mayoría. No hablo de la mayoría de nuestros votantes, sino de la gente que está con empleos precarios. 1 de cada 20 contratos que se hacen actualmente son empleos totalmente precarios. O sea, porque no habléis de que la estabilidad, de lo bien caído, etcétera. Yo creo que no. Yo, con el respecto al Partido Socialista, es decir, nosotros estamos encantados de sentarnos. Yo sí creo que, o sea, de verdad, de corazón te digo, yo creo que hace falta un cambio en las políticas, un cambio de verdad, y estamos dispuestos. Creo que la dirección de Podemos ha sido tremendamente generosa en ese sentido, porque nos ha separado estos últimos años, nos ha separado un abismo entre el PSOE y Podemos, pero aún así
Ante eso creemos que hay que dejar todas esas cosas atrás y sentarnos y hablar de política. Pero estamos de acuerdo, echamos al Partido Popular, pero no podemos echar al Partido Popular a costa de hacer el 90% de las políticas del Partido Popular. El acuerdo que nos habéis presentado el Partido Socialista y Ciudadanos es un acuerdo que incluso está avalado en un 90 y tantos %, según titulaba El País, ¿vale?, por la Fundación FAES. Es un acuerdo que no revierte en ningún momento los recortes que ha llevado a cabo el Partido Popular. Un acuerdo que no achaca lo verdaderamente que necesita la gente, que es políticas de vivienda, que es acabar con la desigualdad y que es, por supuesto, el tema de la corrupción. Un pacto PSOE-Ciudadanos en Andalucía lo conocemos, sabemos lo que es. Sabemos lo que es el pacto que habéis firmado en la Junta de Andalucía con 70 medidas anticorrupción que no habéis cumplido ni una. ¿Vale? Sabemos lo que es que bloqueéis la ley de cuentas abiertas, una ley que presentamos, ¿vale?, y que el Partido Socialista y Ciudadanos bloquearon. Esa ley lo que planteaba era transparencia en las cuentas, que los ciudadanos pudieran ver las cuentas de la Junta al tiempo real, igual que ven su cuenta corriente. Lo bloqueasteis. Habéis bloqueado la ley de emergencia habitacional, habéis bloqueado la ley de pobreza energética, la atención temprana, etcétera. Es decir, nosotros nos sentamos a hablar con cualquiera, hablamos de política, os hemos hecho 100 medidas, junto con Izquierda Unida, junto con Las Mareas. Vamos a hablar de política. Si os ponéis del lado de este tipo de política, de gente que no son las de nuestro programa, las de nuestro programa nos gustaría que fueran mucho más avanzadas, pero entendemos que es el momento de ponernos a hablar, de ponernos a ceder, pero no podemos echar al Partido Popular a costa de hacer sus políticas. Sí, vamos, hay un elemento que yo creo que el PSOE está dejando de lado en este punto, ¿no?, y es la sobreactuación. Es decir, el PSOE no está sobreactuando. Yo creo que el PSOE simplemente está encima de la mesa con un programa de reformas que quiere hacer extensivo al conjunto de la población de este país. En eso está el Partido Socialista en estos momentos, y es un programa de reforma que además parte de la posición socialdemócrata en la que el Partido Socialista se encuentra instalado desde siempre, porque el PSOE es un partido socialdemócrata. El PSOE no es un partido radical de ningún tipo, ni de derecha ni de izquierda. ¿No nos hubiera gustado que fuera socialdemócrata o socialliberal, que es lo que ha estado siendo durante todos estos años? Lo es. ¿No os hubiera gustado? No, lo es. Vamos, de hecho, tal lo es. Que los bancos que así se, perdona, es decir, aquí hay un elemento que salva las cosas, que son las elecciones y que son los votantes. Es decir, es un elemento, pues es un elemento, sí, y esta legislatura lo que ha puesto de manifiesto, con la fragmentación que existe en el Congreso, es que tiene que ser la legislatura del diálogo. En eso es lo que está liderando el PSOE. Y bienvenido Podemos al diálogo. Bienvenido a Podemos. Bienvenido, porque el primero que se sumó al diálogo, y así se dice, ha sido Ciudadanos. Es decir, en este país, quien ha construido la posibilidad de un elemento de alternativa desde el diálogo ha sido el PSOE en estos momentos con Ciudadanos, y eso es extraordinariamente importante para este país porque hacía mucho tiempo que eso no se daba, y esa es la primera lección que hay que sacar. Esa reflexión creo que afortunadamente la ha interiorizado ya hoy Podemos, con lo que ha dicho Pablo Iglesias en el Congreso. Mira, varias cosillas. Comenzando, es muy interesante lo que decía Lidia de quitarse las caretas, porque realmente ha habido un proceso de quitarse las caretas, y lo resumo brevemente. Lo que se ha visto del Partido Popular es que iba a decir que Rajoy se ha quedado de perfil, pero es que lo que ha estado es de espaldas. Ha habido un proceso de negociación y Rajoy ha estado completamente de espaldas a lo que es la ciudadanía, ¿no? Luego la situación de Podemos. Pablo Iglesias, yo creo que ha sido, de todos los que estamos aquí, el representante político que más se ha quitado la careta, porque frente al discurso que ahora mismo, bueno, estáis comentando de la emergencia social, todos recordamos esa famosa aparición de Pablo Iglesias en el Congreso pidiendo el Ministerio del Interior, el CNI, en fin, aquello era como, bueno, la carta a los Reyes Magos. Yo creo que en ese momento sí se quitó realmente la careta. E Izquierda Unida, bueno, pues el señor Alberto Garzón pues ha estado también ahí a ver si se puede montar en el carro, ¿no?, aprovechando sus dos diputados y un poco aprovechando el carro. Ciudadanos, a diferencia, ¿qué es lo que ha hecho? Sí ha mostrado su voluntad ante la negativa de Rajoy de formar un gobierno.
bueno, nos entendimos con Pedro Sánchez, hemos firmado un pacto, un acuerdo con más de 200 medidas, que yo no sé si la habéis medido, pero hay medidas muy interesantes que van desde el ámbito económico, de empleo, industrial, medioambiental, y hay medidas seguramente que sí se vienan profundamente, no a la ligera diciendo, bueno, como es de Ciudadanos y del PSOE no nos interesa. Hay medidas muy interesantes a las que se podrían sumar. Y en definitiva, bueno, lo que decía Lidia, se ha quitado todo el mundo las caretas, y en caso de unas nuevas elecciones que nosotros no queremos, porque sin duda es un fracaso de la democracia, yo creo que los votantes valorarían la posición actual de Ciudadanos, ¿no? Lidia, Raúl y posteriormente a Ignacio, les pido a partir de ahora, y detrás Juan Carlos Camas, más cortas las intervenciones para que se haga el debate un poco más dinámico. Bueno, yo creo que empezar por el Partido Socialista. Yo creo que lo que va a hacer y lo que está haciendo es un engañabobos, es lo que ha pasado, y yo creo que hay que traer a colación qué pasó con la negociación del presidente de la mesa del Congreso, y ahí Ciudadanos es el convidado de piedra, es al que está engañando continuamente el Partido Socialista. Le dice, vamos a poner un presidente del Congreso de Diputados que no sea del mismo partido que va a ser el próximo presidente del gobierno, y ahora apoyamos al Partido Socialista. Yo creo que es por la negativa de Rajoy. No, la negativa de Rajoy es que el rey le ofrece la posibilidad y Rajoy dice no, es que eso es un dato, ese es el dato más importante de todas estas negociaciones. El dato más importante es cuando el Partido Socialista en ningún caso se quiere sentar con el Partido Popular a negociar. Está claro, yo lo veo clarísimo. Cuando tú estás, como estoy yo aquí, y si nadie de vosotros quiere hablar conmigo, no voy a hacer el araquiri, no voy a venir aquí a decir voy a hacer un debate cuando estoy sola. Pero eso está claro. Tomar iniciativa y aceptar el reto. Era un reto formar gobierno. Era un reto, y cuando tú coges el teléfono y no te contestan, ¿qué haces? Esto es como cuando uno va detrás de alguien. Es decir, tú puedes ir detrás de una persona muchas veces, pero cuando la persona te dice no y 1000 veces no, pues llega un momento que dices, pues mira, no me puedo casar. No me puedo casar porque es que no se coge ni el teléfono. No voy a entrar en ese más debate porque creo que tengo muchas más cosas que decir. Por favor. No, y lo que sí quiero antes de perder esta intervención es que me parece increíble escuchar a Juan Ignacio. No porque lo hagas mal, José Ignacio, perdón. No porque lo hagas mal, todo lo contrario. Creo que te has explicado estupendamente. Pero después de escucharte a ti, no sé cómo vaya a llegar a pactar con el Partido Socialista. No lo sé. Es decir, es lo que estaba hablando. Sí, pero es que tú eres el mismo, que estás hablando de todas esas medidas que el Partido Socialista lleva en su historia, incluso actualmente, a las que no estáis de acuerdo. E incluso vosotros, el Partido Podemos se ha presentado en todo momento en las elecciones, ni PP ni PSOE. Y a la primera os habéis agachado los pantalones. Porque lo que ha hecho Pablo Iglesias hoy es agacharse los pantalones. Con tal de no tener a Rajoy de presidente del gobierno. No es una cuestión de ego, ni nada de eso, de verdad. Yo creo que sí, que es una cuestión de ego. Yo te digo, una cuestión de política. Para hacer el programa del PP, para eso no podemos votar al PSOE. No. Pero por eso mismo te estoy diciendo. Pues por eso mismo te estoy diciendo que tú mismo es el que está diciendo que el Partido Socialista lleva el programa del Partido Popular, y en cambio vais a sentaros a negociar. Han pactado el programa del Partido con el partido, con el programa del PSOE. Podemos debatir. El problema es que el programa no lo veo en el pacto con Ciudadanos. Podemos es el que está diciendo que el Partido Socialista lleva un programa del Partido Popular, pero me siento con Partido Socialista para pactar con ellos. Lo que han pactado con Ciudadanos, han pactado con Ciudadanos el programa del PP. Raúl, ya. Yo creo que 18 de diciembre sale Albert Rivera, líder de Ciudadanos, diciendo que no formará parte de ningún gobierno, que no lidere. 21 de diciembre, Albert Rivera forma gobierno con quien haga falta. Con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con el que se encarte. No hablemos de coherencia. Después, con respecto a lo que he comentado de Alberto Garzón lo que propone es una cuestión muy sencilla. Tenemos 161 diputados de izquierda, Podemos es de izquierda, se considera de izquierda, quiere aplicar medidas para mejorar la vida de la gente. Vamos a sentarnos. ¿El PSOE se considera de izquierda, sí o no? Sí. Pues lo siguiente que hace es levantarse de la mesa e ir a buscar a Ciudadanos. Entonces, ¿en qué estamos? Porque está claro que el acuerdo con Ciudadanos cierra la posibilidad de un acuerdo con las fuerzas de la izquierda, al menos con propuestas marcadamente de izquierda o con un acento de izquierda, porque evidentemente las políticas en materia económica de Ciudadanos tienen poco que ver con las que plantea Izquierda Unida, con las que plantea Podemos, o plantean las mareas. Cuba muy poco, o plantean las mareas. Tienen que ver muy poco. O plantean las mareas. No voy a responder al chiste fácil porque creo que no me merece la pena. Pero yo a lo que voy es a que seamos un poquito más coherentes. Lo que no se puede estar, y es a lo que ha estado jugando el Partido Socialista, es a la que salta.
Albert Rivera lo ya por perdido, pero el Partido Socialista, si se considera de izquierda, es momento de que lo demuestre. ¿Cuál es el problema? Que el señor que es consejero de Gas Natural no lo ve, o que se ve más cerca del PP, o que pide la gran coalición, y Pedro Sánchez no se atreve. Pues eso es lo que hay que poner encima de la mesa, y eso es lo que está pasando. Bueno, sois todos, queréis intervenir todos, me alegra enormemente, pero venga, vamos a tramitar un poco los turnos. A nosotros que nos gustaría también, evidentemente, pues que las fuerzas de izquierda tuvieran una mayor representación en el Parlamento, en el Congreso, pero tienen la que tienen. Pero tienen más que soy ciudadano. Raúl, 161 son más que... Estamos hablando de gobernar el país. Estamos hablando de gobernar el país. No nos hagamos trampa solitaria. 161 diputados que tienen la fuerza de la izquierda son más de los que suman PSOE y Ciudadanos. 161 diputados no es mayoría absoluta en el Congreso. Ni los que formáis con Ciudadanos. ¿De acuerdo? Ni los que formáis con Ciudadanos son menos. 161 es un paso. Perdona. Perdona. Sí, y falló la investidura, es verdad, y ha fallado. Y el PSOE sigue estando porque este país tenga gobierno y que además tenga un apoyo parlamentario importante que permita la acción de gobierno. Eso es lo que forma parte de la responsabilidad. Y en esa está. Y el PSOE lo que entiende es que existen suficientes puntos de encuentro entre las fuerzas que representan el cambio en este país. Y sobre eso podemos hablar. Ustedes sois la fuerza del cambio. Nosotros representamos, 40 años nosotros en este país, representamos el cambio. Por favor. Sí, nosotros pensamos que sí, lo representamos. Todavía, pero el PSOE es la fuerza del cambio. Sí, lo representamos. Y ahí está nuestro programa electoral. La fuerza del cambio, que lleváis 40 años, que sois responsables de lo que tenemos encima de la mesa. Nosotros somos responsables de haber puesto a este país donde lo hemos puesto. Lo hemos igualado a los países. Sí, lo hemos igualado. Nosotros y el PSOE igualó a España con el conjunto de los países de la Unión Europea. La Champions de la economía. Con el conjunto de los países de la economía. Lo hizo el PSOE y está en los libros de historia, pero eso ya forma parte de la historia. La historia hay que seguirla escribiendo. Y el PP tiene un estigma que no se podrá quitar. Y es haber faltado a su responsabilidad de haber intentado formar gobierno y haber cogido el toro por los cuernos y haberle dicho como partido ganador al rey que efectivamente lo intentaba, porque eso significaba también desbloquear la situación política de este país. Pero el PP quiso bloquear la situación política del país con la negativa que le dio al rey. Y esa cuestión de responsabilidad la retomó nuevamente el Partido Socialista, un partido que siempre ha demostrado desde la historia democrática, desde la reciente historia democrática de este país, que está al frente de la responsabilidad y de hacer de este país un país grande. Pero el PP tiene ese estigma. José Ignacio y posteriormente Carlos. Raúl. Parte de la historia, creo que parte de la historia tiene razón. Es decir, yo valoro personalmente muchísimo la historia o gran parte de la historia del Partido Socialista, las bases del Partido Socialista, de la UGT, que construyeron los cambios sociales que se han llevado a cabo en España, son de admirar. Me quito el sombrero ante esas bases del Partido Socialista. Pero creo que son una cosa y los cuadros son otra. Creo que hay a los cuadros los elegimos las bases. Bueno. No, es así. A los cuadros elegimos las bases. Somos el primer partido que puso primaria en este país. Por supuesto, pero creo que hay una gran parte de esa base social que se sentía que el PSOE defendía a los de abajo, que desde hace unos años para acá, Zapatero, rescata a los bancos, 135, recortes, los ERE, la corrupción, tarjetas black, todo eso ha hecho que esas bases honradas, honestas y que quieren política para la gente de abajo haya dicho: creo que el PSOE ya no es mi partido. Tu discurso de pre-campaña, creo que lo que yo te iba a decir, mi discurso de pre-campaña, no, ningún miedo a las elecciones. Ahora bien, ningún miedo. Ahora bien, creo que no sería honesto por nuestra parte decir para las elecciones todo, que en las elecciones nos vencemos, que en las elecciones nos crecemos, que va. Yo creo que es el momento de negociar, de ponernos de acuerdo. Un elemento. Nosotros presentamos 100 propuestas, ¿vale? O la presentamos y dijiste no. Nosotros nos ponemos de acuerdo con Ciudadanos. Y habéis presentado un programa que el PSOE dice que vale para que entre Podemos y Ciudadanos dice que vale para que entre el PP. Y yo respeto muchísimo a Lidia, pero el agua y el aceite. Eso es decir, que es una transversalidad. Pero es que cuando tú haces una reforma, fiscal, termino. No me hablen todos a la vez. Termino, ¿vale? Cuando tú haces una reforma fiscal, o hace para que los más ricos, la gente, las SICAL, las grandes empresas empiecen a pagar impuestos en este país, o hace que se suba el IVA, que se suban los impuestos directos, la gente, los que pagan, todo hijo de vecinos. Es decir, cuando tú haces una reforma laboral, o abarata el despido o aumenta los derechos sociales. No se puede estar. Yo creo que el PSOE, si fuera fiel a su programa, estaría con aumentar los derechos sociales.
El problema es que firma, Está en el programa. un programa Forma que parte de abarata eso. el despido y que hace cosas tan ridículas como aumentar el 1% el salario mínimo interprofesional. Ridículo. Los pensionistas de este país saben lo que es subir el 1%. Nada. Carlos. Bueno, nos vamos a separar un poco el discurso fácil, ¿vale? Y vamos a hablar del Pacto de Andalucía, por ejemplo, que lo has comentado varias veces. Y además es una experiencia de pacto que tenemos muy reciente, porque es de marzo, desde prácticamente hace un año. A nosotros no nos gusta en Andalucía ganar al PSOE. A nosotros no nos gusta. A mí me hubiera gustado que hubiera ganado Ciudadanos. Dicho esto, Ciudadanos aplica, bueno, lo mismo que va a aplicar para España y dice, oye, venga, me mojo, apoyo este gobierno, pero con una serie de condiciones. Y a día de hoy, Ciudadanos consigue, por ejemplo, que tú como andaluz pagues menos en el IRPF, que se aumente la ayuda por dependencia, que haya más médicos y que haya más profesores, y que se armonice, por ejemplo, el impuesto de sucesiones. Es decir, que ese pacto que se llevó a cabo en el año pasado es un pacto que tiene varios puntos, que tiene mucho éxito. No, a mí no me gusta, y llevamos un año. A mí no me gusta que el PSOE gane, pero Ciudadanos se ha mojado. Y dicho esto, hay un detalle muy importante en la reunión de hoy de Iglesias con Sánchez, que él ha regalado a Pablo Iglesias, en su hábito de regalar libros, le ha regalado un libro de baloncesto, la historia de baloncesto, que pone, la dedicatoria dice, es bueno empezar por lo que nos une. Eso es lo que le dice Pablo Iglesias al señor Pedro Sánchez. Así es. Entonces, bueno, yo primero me ha dado la risa cuando lo he leído, porque es que he dicho, bueno, y lo que le separa, tanto que estás hablando, bueno, con el Partido Socialista, lo que nos une. Yo te voy a decir lo que te separa del Partido Socialista. Del Partido Socialista de Ciudadanos te separa, por ejemplo, que hay un pacto antiyihadista ahora mismo en España, y el señor Pablo Iglesias dice que va de observador. Es decir, a ver cómo otras personas trabajan en la zanja, ¿no? Primer punto. El segundo punto es el apoyo a Otegui, una persona que está condenada y en la cárcel por pertenencia a banda armada y con un largo historial delictivo desde los años 70. Solicitar el indulto a Bódalo, que además me viene estupendo porque te veo con la pegatina del indulto a Bódalo. Un señor que tiene 4 condenas por comportamientos violentos en distintas, en fin, en manifestaciones de trabajadores. Y por último, por ejemplo, el apoyo al régimen de Maduro y de Chávez. Es decir, hay que ser muy cínico para poner en un libro, es bueno empezar por lo que nos une, porque es que lo que les separa, tanto del PSOE como de Ciudadanos, es bastante importante. Raúl, pedía la palabra. Bueno, aprovecho para mostrar públicamente nuestra solidaridad con el compañero de Podemos y con respecto a bueno, lo que estábamos comentando. Que decía antes el compañero, hombre, es que Ciudadanos, no, Venezuela, Cuba, el recurso es fácil, ya que hablaba de discurso fácil. Señor Pérez, le voy a responder le voy a hacer una pregunta. Simplemente, ¿usted cree que subir un 20% del salario mínimo es malo? ¿Y por qué no sube un 30? Le estoy haciendo la pregunta. No, le estoy haciendo la pregunta. Es buenísimo. Ponlo en el programa. Y si lo subimos a 30, Mira, ¿usted cree porque es inviable? Porque nosotros somos realistas y vosotros sois idealistas. Déjeme terminar. ¿Usted cree que derogar las 2 últimas reformas laborales, no para poner el contrato único que plantean ustedes, que es un abaratamiento del despido, todo hay que decirlo? ¿Usted cree que para echarse las manos a la cabeza? ¿Usted cree que derogar la 11 es para echarse las manos a la cabeza? ¿Usted cree que tener una banca pública, por ejemplo, una entidad como Bankia, que hemos nacionalizado con dinero público, es para echarse las manos a la cabeza? Nosotros creemos, ¿en qué país funciona una banca pública? Nosotros creemos que no. Pues pero ahora lo presentaste en el pacto con el PSOE y no lo habéis llevado a cabo. Funciona exclusivamente una banca pública? Le estoy preguntando. Corea del Norte. Le estoy preguntando. No, pero le estoy preguntando también, porque vamos a ver que te oseca. Señor Pérez, que no se vaya usted a Cuba, a Corea del Norte, que es muy fácil. Yo creo que usted me rebata lo que yo le estoy diciendo. Le estamos diciendo al Partido Socialista, a Podemos y a las mareas, vamos a sentarnos y vamos a poner sobre la marcha, sobre la mesa, política de izquierda. Pero es que ahí vosotros no cabéis. ¿Has visto, Raúl, lo que os separa? No cabe vuestro programa. El apoyo a Otegui, no cabe vuestro programa. Observadores en el pacto antiyihadista, el indulto a ustedes, que a Ciudadanos no lo separan nada de nada, porque Ciudadanos lo que está es lampando como un juguete para entrar en el gobierno con el PSOE, con el PP o con el Sun Corda. Si ese es el problema. Se piden reformas, no se piden señores. Ese es el problema, que da igual. Que da igual. Bueno, yo no sé si hablar o no hablar, la verdad. Después voy a hablar yo, Yo no lo sé. Es curioso porque es una pena por un lado, porque espero que este espectáculo que estamos dando hoy no se repita en el Parlamento durante los próximos años. Pero lo vuelvo a decir, yo creo que todo esto lo que está haciendo es demostrar las caretas de cada uno de los partidos. Creo que ha sido muy curioso toda la exposición, y lo siento de verdad, Juan Ignacio, por volver a ti. Mira, se me ha metido, perdón. José Ignacio, pero es eso, es decir, claramente todo lo que os separa, pero aún así seguimos hacia adelante con el Partido Socialista, ¿no? Incluso me ha hecho
y ya no lo hablo como política, lo hablo como incluso ciudadana, incluso como estudiante que he sido de la ciencia política, cómo habéis alabado ese pasado del Partido Socialista y ahora pues veis las diferencias, ¿no? Siempre es lo que hemos dicho, claro. Sois los hijos del socialismo y creo que en un futuro volveréis al redil. Creo que eso lo veremos cómo Podemos pues va a terminar desinflándose en sí mismo, creo que en este caso incluso presa de su propio éxito, y lo hemos visto en estos pocos meses, que es lo que he visto cuando sale Pablo Iglesias y hace ese pacto así tan vicepresidencia, y además fue muy curioso y lo volvemos a decir, pidió unas carteras que no tienen nada que ver con la política social, se las dejó por atrás, se le olvidaron muy pronto, pero es que se la han vuelto a olvidar hoy. Hoy yo no he escuchado a Pablo Iglesias hablar de ese empleo precario, de esos ciudadanos que lo están pasando mal en la crisis. Yo no he escuchado hablar nada de eso. Yo lo único que he escuchado hablar es que lo único que los mueve es que no se repitan las elecciones, porque temen que van a bajar sus apoyos electorales y porque lo único que les mueve al Podemos es echar a Mariano Rajoy, que es igual de lícito, pero que lo digáis, que cuando vayáis a unas elecciones lo digáis claramente. No venimos a mejorar la vida de los ciudadanos porque nos hemos olvidado de ellos en la primera comparecencia de Pablo Iglesias y nos hemos olvidado de ellos en esta segunda comparecencia. Las dos os habéis olvidado, y no quiero sin olvidarme sin decir, yo creo que hablar del Partido Socialista a los andaluces y de lo que el Partido Socialista ha hecho, y la plasmación más práctica es ¿dónde estamos los andaluces? En la cola de todo, para que por lo menos nos callemos la boca. Responsable del Partido Popular. No. 30 años. No. Responsable de la situación social. Que me pide la número palabra. 1 PSOE, número 2 No, ya está no, señores, de eso toma nada. la palabra, yo no pertenezco a De eso ningún partido y nada. me permito el lujo de mandar en esta mesa. Me voy a los 4 puntos cardinales de Jerez. Una señora en la granja con su esposo que está viendo este programa, otro a la altura de Valle Sequillo, me voy allí a la parte oeste y alguien que esté por la zona de la avenida, de Hipercor, que está viendo este programa y dice, esta gente no lo pone de acuerdo nadie. Viendo lo que hay aquí encima de la mesa, ustedes pregonan sus presupuestos teóricos, lo que está pasando, pero al fin y al cabo es complicado, y me hago yo aquí de abogado del diablo, decir que es de los partidos presentes en esta mesa, a tenor de lo que se está viendo, es complicado sacar un futuro gobierno. Yo estoy haciendo aquí de abogado del diablo. Menos echar a Rajoy, que es lo que los une. Si hubiera unas elecciones en junio, ¿qué factura pasaría al líder del PSOE? Primera pregunta que hago. Se la hago directamente a Juan Carlos Camas. Bueno, yo creo que eso es hacer política ficción, francamente. Es decir, porque además no estamos en esa situación. Es decir, en el PSOE lo que estamos es en conformar un gobierno para este país. Por lo tanto, no nos hemos planteado el escenario de las elecciones anticipadas. Por cierto, el PSOE a lo que no le tiene miedo jamás le ha tenido miedo el PSOE, ha sido a las urnas. Es más, el PSOE, si ha sido abanderado de algo, es precisamente de que haya urnas en este país, para que los ciudadanos libremente podamos expresar lo que queramos conveniente expresar. Por lo tanto, a eso ningún temor. Lo que plantea, no podemos responderlo porque forma parte de la ciencia ficción. Nosotros estamos centrados en hacer un gobierno para este país, un gobierno que sea reflejo de lo que la sociedad ha puesto encima de la mesa, y lo que la sociedad ha puesto encima de la mesa es una fragmentación del Congreso de los Diputados con distintas fuerzas políticas, y entre ellas tienen que dialogar y ponerse de acuerdo. Pregunta para José Ignacio. En caso de la cesión que hoy ha hecho, de que se materializara la cesión que hoy hace, el ejercicio de ceder su sitio que hoy hace Pablo Iglesias, ¿qué factura política le pasaría a su partido? Es que yo creo que si hacemos política para la mayoría de la gente, ¿vale? Eso no es que nos vaya a pasar una factura positiva, es que vamos a hacer política. Lo que tenemos, nosotros nos han elegido para que nos pongamos a trabajar, para que nos pongamos a currar en los parlamentos, a hacer leyes, a llevar transformación. Eso, ¿qué es lo que hemos hecho nada más llegar al Congreso de los Diputados? Hemos presentado una ley que se llama Ley 25 de Emergencia Social, que trata el tema de los desahucios, de la pobreza energética y del acceso a la sanidad universal y el copago, el medicamento que se da en muchas comunidades autónomas. Vamos a hablar de eso. Hemos presentado esa ley, vamos a hablar de política, de las cosas que verdaderamente interesan a la gente. Unas nuevas elecciones no lo quiere nadie, ¿verdad? Y nos han puesto a trabajar. Pero el momento de hablar, y solo un detalle, hijos del socialismo, por supuesto somos hijos de la gente de las huelgas, de la UGT, de los sindicatos, de la gente que trajo la democracia, de toda la gente que luchó. Hijos del socialismo, de Largo Caballero, encantados. Hijos de Susana Díaz, seguro que no, ni de los ERE.
Eso seguro. Susana Díaz de momento nada más que tiene un hijo, ¿no? Pregunta a la representante del Partido Popular, Lidia Menacho, si Mariano Rajoy hubiera dado un paso al lado y hubiera ocupado el protagonismo en las gestiones para formar un nuevo gobierno con otro líder en el Partido Popular, ¿estaríamos hablando hoy de bloqueo? Estaríamos en la misma situación. El problema no es Mariano Rajoy, es el Partido Popular, y se ha demostrado en muchísimos sitios. Si se ha demostrado aquí en Jerez, aquí no estaba Mariano Rajoy, y con una mayoría bastante diferencial entre nosotros, que teníamos 11 concejales, y el siguiente partido, que tenía 7 concejales, y se ha visto en Cádiz, se ha visto en el resto de municipios, en muchísimos. Entonces la realidad está clara, no nos podemos ir, y sobre todo al discurso que otros partidos han querido vendernos. Está claro que Mariano Rajoy es el líder del Partido Popular, que el Partido Popular sigue unido a su líder, con todo lo que tenga que conllevar ese tipo de cosas, y que en este caso yo lo digo personalmente, tengo muy claro que aunque se hubiese cambiado la persona, el resultado hubiera sido el mismo. Cuando nos encontramos con un Pedro Sánchez que el primer miedo que tiene es a sus propias urnas, a que su propio partido le quite ese puesto de cabeza de partido, cuando nos enfrentamos ante eso, ante esa necesidad personal que tiene Pedro Sánchez de amarrar lo que sea, porque si no se tiene que ir a su casa, en el mejor sentido de la palabra, yo creo que ante eso da igual lo que el Partido Popular haga, da igual las reformas que ponga encima de la mesa el Partido Popular. Se ha visto y se ha demostrado. Pedro Sánchez desde el primer día que dijo que con el Partido Popular no, no y no. Y eso, es decir, cuando antes hablaba Juan Carlos Cama de que 131, 161, le estoy hablando que nosotros hemos puesto encima de la mesa 123 diputados, 123 en un solo partido, no una confluencia de este, aunque sea una mayoría de izquierda como dice mi compañero. No, hemos puesto encima de la mesa los 123 diputados que no vienen y no han salido del aire, han salido de los votos de los españoles. Por lo tanto, esos 123 diputados tienen el mismo respeto que han tenido el resto de partidos, para que el Partido Socialista hubiera por lo menos atendido la llamada de Mariano Rajoy. Por lo menos ese respeto, que no, en ningún caso lo ha tenido. Yo, sinceramente, no soy del Partido Socialista, obviamente, y creo que es más que evidente, pero a mí, personalmente, Pedro Sánchez me ha demostrado muy poca talla institucional cuando no ha sido capaz ni tan siquiera de responder y de sentarse, aunque no hubieran llegado a acuerdo, pero por lo menos que se hubiera sentado con Mariano Rajoy como representante que es de esos 123 diputados. Juan Carlos Camas, interrumpí yo antes de hacer estas 3 preguntas para airear un poco el debate y por alusiones. Respecto de lo que acaba de decir, no, me habías pedido el turno antes, no sé si tienen la idea todavía en la cabeza. Sí. Alguna idea la he expresado en el turno, pero sí quería comentar otra cosa. Y es que sale el nombre de Andalucía y se ha puesto el nombre de Andalucía encima de la mesa. Y yo insisto, los gobiernos se forman porque los parlamentos eligen a los gobiernos. Y el PSOE tiene la capacidad, primero, para liderar gobiernos. Segundo, para llegar a acuerdos con distintas fuerzas políticas. Si hay fuerzas políticas que no tienen capacidad ni para llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, ni para liderar, pues ese no será problema del PSOE. Pero lo que no se puede es denostar la capacidad que tiene el PSOE para ponerse al frente de los gobiernos, al frente de las sociedades, para liderarlos y transformarlos. Y después vendrán las urnas a validar o no validar. Y de momento las urnas siguen validando, pues por algo será. Carlos, respecto a lo que comentabas de la factura que le pasaría a Pedro Sánchez, yo creo que sí le va a pasar mucha factura, porque se ha visto claro que a pesar del acercamiento que ha tenido a Ciudadanos, lo que se ha visto que es incapaz de hablar con el Partido Popular. El Partido Popular tiene 7 millones de votos y es innegable que hay que acercarse a hablar con el Partido Popular. Con lo cual yo sí creo que le va a pasar mucha factura. Y respecto a Rajoy, yo sí creo que Rajoy es un impedimento en el Partido Popular, porque es que Rajoy representa todo lo malo del Partido Popular. El Partido Popular es un partido que ha hecho cosas buenas por España, cosas mejores, cosas peores, pero es que Rajoy representa a Bárcena, Rajoy representa a la señora Rita Barberá, representa a la Púnica. Es que todo lo malo que ha ocurrido en el PP ha sido con Rajoy. Entonces yo sí creo que si Rajoy en un momento diera un paso al lado, probablemente las negociaciones podrían ir de otra manera. Y te comento esto, Lidia, porque hay un tema muy importante que nosotros, por ejemplo, llevamos en el acuerdo con el Partido Socialista, que es la supresión de los aforamientos. ¿Tú crees de verdad que el señor Rajoy aceptaría un acuerdo donde se incluya la supresión de los aforamientos por lo que tiene en la recámara?
Mira, a mí la verdad... Pregunto, supresión de los aforamientos, Pero es uno de los obstáculos. A ver, que las políticas que se han aplicado aquí no se ha levantado una mañana Rajoy y las ha aplicado. Que es el Partido Popular en su conjunto, para bien o para mal. Pero hombre, que no es Rajoy, que no es solo Rajoy. Que el problema no es Rajoy. La cuestión es, usted me habla a mí de las políticas del Partido Popular. Pero no me diga usted que quitamos a Rajoy y ya esto va de maravilla. Pero es que, no es eso. Es que las políticas comunistas yo tampoco las quiero para mi país. No, si yo sé que usted no lo quiere, por eso están Ciudadanos. Si no estaría en Izquierda Unida. Claro. Pero pues si no estaría en Izquierda Unida. Pero es que las políticas comunistas se han quedado ya tan atrasadas que no las aplica en ningún con país las del mundo. políticas del Partido Popular. Yo solo no he quiere dicho cambiar a Rajoy. No, eso es lo que está usted diciendo. Yo he dicho que el PP ha hecho cosas buenas y cosas malas. Y quitamos a Rajoy, no hay problema. Para vosotros. Pero Rajoy es que representa todo lo malo y sería un obstáculo, por ejemplo, para la reforma de la justicia y la supresión de los aforamientos. Nosotros sí creemos que Rajoy representa un obstáculo en ese aspecto. Por favor, las intervenciones más cortas, porque me gustaría que tuvieran ustedes al final 30 segundos a modo de conclusión para rematar el programa. Cortito. El problema no es Rajoy, el problema es todo el PP, ¿vale? Ahí estamos de acuerdo. Queremos que el PP no gobierne. Pero a nosotros los ciudadanos y las ciudadanas no nos han dado un cheque en blanco. Nos han dicho, queremos políticas de cambio. Entonces nosotros decimos, tenemos que apostar por políticas de cambio. Nos sentamos con quien haga falta. Si las medidas, unas medidas que verdaderamente apoyen a la mayoría de la gente para rescatar los servicios públicos y rescatar un taxi o rescatar una frutería en vez de rescatar los bancos, si esas políticas me las firma el PP o Ciudadanos, encantado. El problema es que no las van a firmar. No, por lo cual nosotros... comunista, sí, eso es súper comunista, preocuparse por un taxi, por los autónomos, por la frutería. Eso es demagogia. Y por la frutería. Es que todo tiene su nombre. Hablar de generar empleo de calidad, de tener derechos sociales, de que exista convenio colectivo, ese tipo de cosas son súper comunistas. El acuerdo con el Partido Socialista veo que no lo han mirado. El acuerdo con el Partido Socialista es un acuerdo que, según el país, cumple el 90-95% de las medidas que propone la Fundación del Partido Popular. Lidia Menacho, Raúl Ruiz. Muy rapidito. ¿Sí? Me hace mucha gracia que esa misma... ahora no me sale la palabra. Se abroga que la ciudadanía le ha dado a ellos una serie de mandatos, como quien dice, para defensa. Unos mandatos a vosotros. A Pero por ustedes eso mismo, con vuestro programa a nosotros pues por eso mismo, que igual de válidas que son las propuestas vuestras, igual de válidas son las nuestras. Hablamos de nuestras porque propuestas, pongámonos de acuerdo en propuestas para la mayoría de la gente. Y a mí me ha hecho mucha gracia me da dos cosas. las propuestas que hemos aparte presentado. de eso, lo que hables de los taxis. Es curioso, yo creo que no te has sentado con un taxista en tu vida, porque si escucharas a un taxista hablar, son todos de vosotros. No, es que yo no he dicho ni mío ni tuyo. Yo no creo. Yo no he dicho, ni míos ni tuyos. Yo no lo he dicho. Claro, yo no lo he dicho. Porque la gente no es ni mía ni tuya. La gente es suya. Y el taxista defiende a sí mismo. Pero es muy curioso escuchar hablar a un autónomo como es un taxista, de cómo ha cambiado la situación ahora y hace 4 años, de cómo le ha cambiado la vida de hace 4 años a ahora. Y eso te lo digo, cuando tú quieras, vamos los dos con el taxista que tú quieras. Y para terminar, por contestar lo de los aforamientos y la reforma de la justicia. Y aquí voy a ser lo menos políticamente correcta que existe. No tener un aforamiento, a veces, es decir, al revés, tener un aforamiento en la mayoría de los casos a un político es más perjudicial que beneficioso. Por una, no, te lo voy a decir y te lo voy a decir desde la óptica en la que estoy actualmente profesionalmente. Es decir, cuando tú tienes una denuncia, y lo hemos podido vivir por desgracia en el caso de la compañera de Izquierda Unida, tú vas a un juzgado de primera instancia y te defiendes y tienes esa defensa. En el caso de un aforamiento pasan 10, 11 y 12 años hasta que te escuchan por primera vez. Eso es la realidad. ¿Y por qué hay tanto? Eso es la realidad. Pues porque en España hemos llegado y lo hemos vivido y nosotros somos culpables y hay que hacer la autocrítica, porque nosotros mismos incluso nos denunciamos a nosotros mismos, que denunciar a un político es lo más fácil del mundo. Denunciar a un político es lo más fácil del mundo. Bueno, dejemos, si les parece, el tema del aforamiento, que sale un poco, Raúl, rápido y concluye. Sí, no, yo sé que Carlos no es comunista, yo sí. Por eso, comunista y leninista. Y por eso defendemos o tratamos de defender medidas para la mayoría social de la clase trabajadora. Eso es lo que va en nuestro programa. Nos sentamos con 16 medidas con el Partido Socialista, medidas de izquierda, para aplicarlas. Y convocamos esa mesa a 4, intentando llegar a un acuerdo con las fuerzas de izquierda,
entendiendo que el PSOE todavía tenía la oportunidad de definirse como tal, que 161 suman más que los que sumaban PSOE y Ciudadanos. PSOE, que ahora... aspiramos a sumar muchos más, por supuesto. Sí, pero optó por el acuerdo con Ciudadanos, que son menos. Pero sin excluir a nadie. Que voy a más, que son menos. Sin excluir a nadie. Los acuerdos políticas. Los acuerdos políticos. El acuerdo político con Ciudadanos es, a nuestro juicio, incompatible con las medidas de izquierda que nosotros proponemos. Pero ahora, y ya termino, simplemente por hilar una idea. Yo entiendo que el PSOE sí podría tener un problema en caso de que se repitieran las elecciones, pero fundamentalmente porque la masa social de votantes del Partido Socialista, buena parte de ellos sí se sienten de izquierda. Yo no sé hasta qué punto ven con buenos ojos un acuerdo con Ciudadanos. Y para terminar, con todo el cariño... El voto de la militancia cuando hemos ratificado el acuerdo. Con todo el cariño... El voto de la militancia. Con todo el cariño, señor Cama, Juan Carlos, con todo el cariño, hombre, que ustedes, porque cambiéis un candidato y nos pongáis a un chico joven, hombre, que de ahí a que os llaméis la fuerza del cambio, que lleváis 40 años y tenéis un pasado atrás. Yo no voy a decir lo de las manos de Calviva, yo no voy a decir eso, yo no voy a decir eso, pero hombre, que tenéis un pasado que la fuerza del cambio, ¿del cambio de qué? ¿Del cambio de qué? Del cambio que necesita este país. Como son ustedes los cinco unos magníficos oradores y lo han demostrado aquí, y debatientes, tienen ustedes 25 segundos, no les doy más, cada uno, para resumir a grosso modo lo que creen ustedes que va a pasar. Y bueno, pues que digan, yo le voy a decir siempre lo que digo, que digan ustedes lo que quieran, 25 segundos. Ahora en el turno contrario, ahora tiene la ventaja el representante de Podemos, en el que empezaron el programa. Lidia Menacho, 20 segundos. Yo solo decir que pase lo que pase, el gobierno que salga o si hay que ir a la urna, sea lo que sea, que el próximo gobierno de España realmente traiga futuro, trabajo y seguridad a los españoles. Es lo único que pido, sea quien sea el cabeza el presidente del gobierno y sean quien sean los partidos. Que miren por el bien común de todos los españoles y es lo que esperamos. Ahí estará el Partido Popular intentando siempre, dentro de nuestra ideología y dentro de nuestra política, pues mejorar la vida de los españoles y espero que el resto de partidos pues igual y el próximo gobierno. Nosotros decimos que una vez más el Partido Socialista ha sabido leer la realidad social y política de este país tras el mandato de las urnas del 20 de diciembre y se ha puesto manos a la obra. Ha asumido su responsabilidad como partido y quiere configurar un gobierno para la mayoría social de este país. En eso está embarcado. Nosotros creemos que, por desgracia, la situación está muy complicada y salvo que Podemos acepte un acuerdo con Ciudadanos y a la inversa, que nos parece que es complicado porque políticamente entendemos que hay grandes diferencias, estamos condenados a nuevas elecciones por una cuestión muy sencilla, porque el PSOE ha tenido la oportunidad de buscar un acuerdo de izquierda y ha preferido buscar a la derecha. La única opción entonces que nos salvaría de unas elecciones es o que Podemos ceda o que finalmente se haga la gran coalición con el PP. Pues en ese hilo nosotros lo que vamos a solicitar, igual que desde el inicio, que se haga un pacto de Estado, bueno, para sacar este país adelante y las reformas que hacen falta con el Partido Socialista, con el Partido Popular y con Ciudadanos, que eso es mayoría parlamentaria y mayoría de votantes, y en ese aspecto, bueno, llegar a acuerdos para definitivamente entre esos tres partidos ponernos de acuerdo. Eso es lo que pone Ciudadanos encima de la mesa. Llevar a cabo todas esas reformas que redundan en la mejora del país, en el crecimiento del empleo y, bueno, en definitiva, que no vayamos a nuevas elecciones porque repetimos que sería un error y un fracaso absoluto de la democracia, pero llegado el momento, desde Ciudadanos no tenemos ningún miedo porque hemos hecho las cosas bien y creemos que hemos sido bastante coherentes. Bueno, yo creo que, aunque nos exaltemos muchas veces, yo creo que es la hora de ponernos a trabajar. De verdad, nos han votado para que nos pongamos a trabajar. Tenemos mucho desacuerdo, pero también tenemos muchos acuerdos. Podemos ponerlo encima de la mesa. De verdad, estamos dispuestos a ceder mucho, pero no para hacer las políticas del Partido Popular. Aún es posible, hay una oportunidad. Tenéis la oportunidad de poneros, de elegir entre las tarjetas Black y compañía, los ERE, los recortes, las privatizaciones o política para la gente. Yo creo que la mayoría de la gente trabajadora de este país se merece la oportunidad. Pues José Ignacio García de Podemos, Carlos Pérez Ciudadanos, Raúl Ruiz Verdejo de Izquierda Unida, Juan Carlos Camas PSOE, Lidia Menacho Partido Popular, a los cinco, de verdad, de corazón, muchas gracias por haber estado aquí. Se han dicho aquí cosas de todos los colores, de todas las texturas, algunas más fuertes, otras menos fuertes. Pero no hemos cerrado un gobierno. No se ha cerrado un gobierno, que era la intención por la que yo he creado este debate, por otra parte. Pero sí me gustaría cerrar, se han dicho aquí dos cosas, fracaso de la política, pero también me gustaría cerrar con otra frase que ha dicho una de las personas de esta mesa: no hay nada
insalvable. Con ese mensaje me despido esta noche y les emplazo a una semana próxima, un próximo debate. Me da a mí que de aquí a junio vamos a tener que hablar de esto, si no, a hablar de nuevas elecciones. Buenas noches.